Los primeros años del siglo XX en Colombia todavía sabían a conflicto. La Guerra de los Mil Días lo había dejado todo dividido y la instrucción pública, como se llamaba oficialmente a todo lo relacionado con la educación, no podía estar en peores condiciones. El presupuesto agotado, los maestros en medio de la pugna política, militar y religiosa, los padres de familia doctrinariamente confrontados y los alumnos sin acceso a la enseñanza. No parecía ser, pues, un buen momento para que la mujer pensara siquiera en salir de casa. En 1903, por una ley nacional, la Iglesia recibía toda la libertad e independencia para actuar sobre la instrucción pública. La educación adquiría carácter católico para los años venideros, que serían exclusividad de los conservadores. La discriminación por sexos era más que evidente. La educación masculina era estatal, mientras que la femenina corría por cuenta de la comunidad. E incluso se planteaba que las mujeres solo debían enseñar en la escuela elemental, porque en grados más avanzados, estas podrían afeminar a sus alumnos y debilitarles el carácter para la lucha diaria. Le mencionaba que en esa época el mismo duce de Italia, Mussolini, decía: la donna è fatta per partorire, la mujer no se hizo sino para parir. Por tanto, aquí no decían lo mismo, pero en el fondo decían: hombre, tiene razón, que es el puesto de la mujer. Por tanto, las mismas muchachas no aspiraban mucho a matarse estudiando, y las profesoras de las muchachas no se esmeraban mucho sino en que la niña fuera bien modosita, bien educadita, bien dulce, bien femenina, bien respetuosa, bien buena católica, que aprendiera a bordar, a coser, a supervigilar los oficios de la criada, ya fuera a barrer la casa o hacer la comida. En Medellín, casi hasta mediados del siglo XX, se impartió la educación primaria y secundaria privada, en su mayor parte según los sexos. Algunos nombres de los colegios masculinos eran el Instituto Caldas, el Ateneo Antioqueño, el de San Ignacio, el de San José y la Normal de Varones, entre otros. Las mujeres iban al Instituto Técnico Central, al Colegio de la Presentación, a la Enseñanza, al María Auxiliadora, al Central de Señoritas y al Tutelar Femenino, que era para niñas descarriadas. Las materias eran la caligrafía, que era una cosa importantísima, geografía, historia patria, el catecismo de Astete, ante todo también la ortografía, pero la ortografía la aprendíamos era por versos. También ellas costura, había en la semana una clase de costura. Primero en Lomillo, no nos enseñaron pasado sino Lomillo, se hacía el abecedario, después se hacían los números. Y a veces, muy esporádicamente, se hacían una costurita que tuviera un dibujito o algo. Pero también puede ser que la mariposa, en vez de estar brava, está muy feliz. La lluvia de ideas que la profesora nos enseñó para poder... Hay ortografía con unas reglas. Pero yo tenía muy buena memoria, entonces yo me aprendí esa regla y toda la vida he tenido muy buena ortografía. Porque, por ejemplo, no sé si se hará esto muy largo, pero por ejemplo con B, a que ahora la llaman V. Con B van aluvión, mover, aleve, desvanecer, agravio, atavío, maravedí, desvencijar, relieve, aseverar, averno, desvarío, aviar, V, averigua. Sigo. El Tratado de Ortografía de José Manuel Marroquín, el Catecismo del jesuita Gaspar Astete, las pizarras, los tinteros y las plumas de acero eran parte del material didáctico con que se dotaba a las escuelas hacia los años 20. Por entonces, el contenido literal de algunas asignaturas trascendía estas instituciones y se convertía en una lección que a diario había que rendir.
Tal era el caso de las indicaciones que traía el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras del venezolano Manuel Antonio Carreño. Se iban por la calle y uno iba por la acera o ellos iban por la acera y nosotros adelante no nos bajáramos a cederle la acera, no. Y que podía ser el señor obispo, porque él también era hombre, que tendría su religión, claro, pero que no le cediéramos, que no nos bajáramos a la acera y a la calle, diré. La memoria era sin duda la base del proceso enseñanza-aprendizaje, y la teoría pedagógica se regía por el dicho: la letra con sangre entra y la labor con dolor. Las reglas, esos instrumentos largos y planos que sirven para trazar líneas rectas, mudaban por entonces frecuentemente de funcionalidad. En cuanto a la palmeta, era un castigo muy cruel, porque aquello era como una especie de espumadera, pero hecha de palo. Y entonces, cuando un muchacho estaba insoportable, que ya no lo aguantaban más en la clase, llegó el maestro y lo cogía y le pegaba un palmetazo. Y la sangre se le venía al muchacho. Esto lo asustaba mucho y lo domaba. También había algunos que daban sencillamente un correazo a un muchacho o le jalaban las orejas. Era más bien fuerte la disciplina. Las profesoras nos pegaban con unas reglas, que las mojaban, unas reglas como de lata sería, y nos dejaban marcado todo eso, toda esa regla, y llegaba uno a la casa y le volvían a pegar, que porque algo hizo, y al otro día, después de que le pegan a uno en la casa, iban a averiguar qué pasaba, vea usted. Pero claro que no me traumaticé, ¿no? No, yo no me traumaticé, viví muy bueno mi niñez, mi juventud y en la escuela, muy bueno que viví. La educación especializada se impartía en la ciudad de Medellín, en la Escuela de Artes y Oficios, en la Escuela de Agricultura, en la Escuela de Minas y en la Universidad de Antioquia, entidades a las cuales todavía no tenía acceso la mujer. En 1915, don Gustavo Vázquez, un empleado encargado de la mecanotaquigrafía en el almacén británico, decide aliarse con la firma Bedud e importar las populares máquinas de escribir, cuya marca inspiraría el nombre de uno de los primeros centros de educación en donde la mujer pudo capacitarse técnicamente. Cuando mi papá quiso dirigir ya ese centro comercial de educación, no lo podía hacer porque no estaba permitido el que una persona, hombre, manejara un colegio femenino. Entonces, echó mano de sus hermanas, les enseñó rápidamente y montó en el día una escuela de comercio femenina y en la noche una escuela de comercio masculina. La mujer en ese momento no tenía la vinculación al comercio. La mujer estaba definida para otros quehaceres, básicamente, no como trabajadora de oficina. Entonces fue muy importante que en esos primeros años, en 1916, 1917, salieron las primeras egresadas como secretarias, que cupieron el honor a la Remington de colocarlas en el comercio. ¿Qué se enseñaba? Mecanografía, taquigrafía, manejo de los útiles de la oficina, ¿cierto? Papelería, máquinas, estilo de cartas, correspondencia, que era mucha en ese momento. Y podríamos comparar que la máquina de escribir era lo que hoy es para nosotros la computadora. La educación religiosa de entonces obligaba a las escuelas a asistir a una gran cantidad de eventos religiosos. La procesión del Sagrado Corazón de Jesús era tal vez la más importante. Incluso los estudiantes de la Universidad de Antioquia solían hacer parte de la romería. Era tal el poder de los tutores religiosos de la época que en muchas ocasiones estos eran quienes definían la orientación vocacional de sus alumnas. El acto público era al domingo siguiente, ¿no? Entonces de ahí ya entraba gente particular de la calle, con la autorización, claro, de la hermana.
Entonces ya ellos llegaban y se sentaban en sus puestos, si de pronto en medio de las huérfanas veía alguna mujer que le caía bien, entonces ya hablaba con la hermana y le decía, hermana, vea, esta niña me cayó bien, yo la necesito para yo casarme con ella. Entonces ya hablaba con la reverenda madre, la madre le daba un papel para que lo trajera lleno comprobaban después de que él era un tipo soltero, que no tenía señores ni tenía hijos, que era totalmente libre. Entonces ya él tenía autorización para venir cada 15, cada 20 días o cada mes a estar visitando a la mujer pues, que le cayó bien. En 1935, Medellín tenía 140.876 habitantes, de los cuales cerca de 11.000 mujeres ya se encontraban estudiando. Sin embargo, ninguna de ellas vislumbraba siquiera el acceso a la universidad. La razón, la educación diseñada para ellas culminaba en 4º grado de secundaria. A partir de ahí, la mejor posibilidad que tenían de continuar formándose era adelantar 2 años más de pedagogía y engrosar las listas de maestras. Así las cosas, las opciones que tenían las mujeres hasta ese momento eran ejercer el secretariado en una oficina de las grandes empresas que ya comenzaban a posicionarse, o en la incipiente banca de la época, y la enseñanza en la ciudad o en el campo. En los colegios privados, en la Presentación, en Jesús María, en todos los colegios de las niñas que tenían mayores posibilidades económicas, era a nivel de conformar una familia, no eran competitivas, era para tener una familia, graduarse, recibir el premio que la mayoría de las veces era un carro. Entonces nos comentaban, incluso los profesores de estas alumnas, porque compartíamos los profesores, de que las niñas en sexto se mostraban muy elevadas y que algunas incluso hacían los movimientos que se hace cuando usted sostiene la cabrilla del carro, el carro con la cual lo apremiaban cuando terminaba su bachillerato. Para entonces ya se había roto la hegemonía conservadora. Desde 1934, el presidente de la República era Alfonso López Pumarejo, y uno de los objetivos de su gobierno fue imprimirle un carácter más liberal a la educación. Fue así como se determinó fusionar en 1936 la Normal de Institutoras y el Colegio Central de Señoritas en el Instituto Central Femenino. De allí las mujeres podrían pasar a la universidad. Ese era un año de gobierno liberal. Y en la Asamblea de Antioquia, que era mayoría liberal, o casi totalmente liberal, el presidente de la Asamblea, pues liberal también, me citó a la Asamblea y me dijo, doctor Vallejo, yo lo acuso desde esta presidencia de la Asamblea de acabar con el hogar femenino. Usted con eso que ha hecho de abrirle las puertas de la universidad a la mujer va a acabar con el hogar tradicional antioqueño. Ya es libertad de cultos, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por esa libertad de cultos, se acuerda Marta Luz, que llegaron allá las judías en ese momento desplazadas de la guerra de Alemania, y llegaron también los hijos de los judíos al Liceo de la Universidad de Antioquia, lo cual motivó un problema a nivel escolar, porque estas estudiantes que habían en el Instituto Central Femenino contaron en sus casas que en el colegio habían unas mujeres que no eran católicas, lo que motivó que estos papás, se acuerdan, fueron a la curia, y la curia crea inmediatamente la Normal antioqueña y sacan estas niñas de allí, lo mismo sacan los muchachos del liceo y forman la Universidad Pontificia Bolivariana, porque
en el decir de la calle era que era un colegio ateo donde las mujeres se iban a perder. Por esta época se incorporan grandes personajes a la enseñanza en esta institución. Profesores de la talla de Emiro Botero, el maestro Vieco y el escritor Manuel Mejía Vallejo son algunos de los docentes que cualifican la enseñanza en el Instituto Central Femenino. No obstante, la institución todavía contaba con muchos detractores. Muy mal vista fui en mi medio familiar, que yo hubiera abandonado la formación de las monjas por irme a la formación de las de maestras que no eran religiosas. Además, ese era un colegio de un estrato social más bajo y ahí no acudían las mujeres de estratos socioeconómicos altos y mi familia, a pesar de que no tenía dinero, era también prejuiciada en ese aspecto. Pero a mediados del siglo XX se intenta otra vez recristianizar la educación. El Instituto Central Femenino no escapa a esta situación. Al respecto, y como primera medida, se determina cambiarle el nombre que traía desde su fundación por el de Isabel la Católica, decisión esta que no fue muy acogida por algún sector del estudiantado. Parece que era como una vertiente más liberal de pensamiento y que ya no aceptan el cambio porque lo ven pues como originado en razones ideológicas y políticas pues muy claras. Entonces, en el momento de su grado ocurre algo muy simpático y es que como se acostumbraba el mosaico para el recuerdo del grado, en el mosaico de fotografías, ellas se divide el grupo, entonces unas dicen no aceptamos el grupo y colocan en su mosaico Instituto Central Femenino. Otro grupo de estudiantes organiza su mosaico y dice aceptaron pues el nuevo cambio y lo llaman Isabel la Católica 1952. Pero para entonces esta institución ya había cumplido su cometido. Muchas de las facultades, que antes eran exclusividad de los hombres, contaban en sus listas con mujeres. La primera unidad académica en la Universidad de Antioquia que aceptó mujeres fue la recién creada Escuela Dental, y en 1935 se anunciaba lo siguiente: 4 distinguidas señoritas han culminado este año sus estudios de odontología y dado un alto ejemplo a la mujer colombiana. Su presencia en las aulas, lejos de presentar obstáculo, ha sido un estímulo y motivo de alegría. Sin ruido ni tropiezo, la Universidad de Antioquia ha abierto a la mujer las puertas de una carrera que entre muchas tiene para ellas la ventaja de ejercerse en el propio hogar, sin romper ninguno de los convencionalismos que la hacen reina de su casa. Las 4 nuevas odontólogas fueron las señoritas Berta Restrepo, Rosa María Navarro, Amanda Güendica y Mariana Arango, a quienes siguieron otras mujeres. Soy del grupo que primero entró a estudiar con hombres en 1940. Éramos 4 mujeres salidas del Instituto Central Femenino. Y la relación con ellos fue muy lejana, pues casi no nos hablábamos, los hombres y las mujeres. Y tuvimos que estudiar siempre aparte porque ellos no les gustaba estudiar con las mujeres. Lo cierto es que nos dio mucha dificultad encontrar sobre todo quien nos ayudara, quien nos guiara en los trabajos manuales, pues en dentistería, de las dentaduras y todo eso. Pero en la teoría sí salíamos bien. El carácter tradicional de la cultura antioqueña seguía exhibiéndose dentro de las universidades. Las mujeres que incursionaron en las facultades de medicina, derecho e ingeniería debieron aprender el lenguaje de la competencia cuyos códigos estuvieron cifrados de diversas maneras. Llegaron a considerar que sí sería ético que una mujer tocara a un paciente o una mujer en embarazo, como la tradición anterior decía que incluso una mujer que tuviera la menstruación no pudiera tocar un niño. ¿Recuerdan? Ustedes no lo oyeron, son muy jóvenes, ustedes no les tocó.
Se llegó a considerar eso, que cómo sería si una mujer casada tocaba a un paciente. Entonces, no pudieron hacerme nada ni retirarme, porque afortunadamente durante los 7 años que estudié medicina, tuve un currículum por encima de 4. Ah, que era para que íbamos a buscar novio allá. Y eso que yo no puedo decir nada porque me casé con un compañero. Pero fui novia después de que acabamos. Pero no más. No. Sí decían que que era que por conseguir marido, pero estudiamos mucho, fuimos muy consagradas y logramos acabar. La sociedad de los años 50 aún no parecía estar preparada para recibir a estas nuevas profesionales. Una de mis compañeras puso todo el interés y fue a hablar hasta con el decano para hacer su rotación por cirugía y finalmente lo hizo. Yo no lo pude hacer y mis otras dos compañeras tampoco, porque entre comillas, nos daba miedo de la sangre o nos poníamos a llorar. Esos eran disculpas. De todas maneras, esa distancia que había entre hombres y mujeres es un hábito que tiene la sociedad de creer mucho en los hombres y creer muy poquito en las mujeres, y eso se reflejó ahí, en esos hechos. El consultorio, nosotros veíamos las personas que pasaban por la ventana y que iban para el consultorio. Entonces yo veía como 4 o 5 jóvenes y como 3 o 4 señores que se asomaban, pero retrocedían y se iban. De pronto uno se atrevió a entrar, pidió el ficho, entró a la consulta y yo lo atendí normalmente. Y como que salió y les comentó a los otros pues que no había pasado nada extraordinario. Entonces los otros inmediatamente en filita se vinieron y la consulta fue ya de hombres, mujeres y niños normal. Las primeras egresadas de la Facultad de Derecho fueron Berta Zapata, Aide Isman y Yolanda Koch en 1946. Por la misma época egresó de la Facultad de Medicina Clara Glotman. Sony Jiménez Arbeláez fue la primera ingeniera de la Escuela Nacional de Minas. Todas estas mujeres contribuyeron a la consolidación final de lo que se debe asumir cada vez que se menciona el término universidad. Un proceso que hoy, visto en retrospectiva, afortunadamente resulta casi anecdótico.